en numerosos casos. En España nos ha llegado bastante tarde, pero ya desde el año 1976, que se planteó el primer supuesto de unos padres, el caso Helsen, Busch-Madsen y Pedersen contra Dinamarca, unos padres que se oponen a que sus hijos cursen unas enseñanzas de educación sexual obligatoria en Dinamarca. En 1976 se pronuncia ya sobre ese tema. Bien, en numerosas sentencias, que yo no les voy a citar aquí para no aburrirles, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha venido manteniendo una serie de principios para interpretar este precepto. Y establece lo siguiente, dice: este artículo debe interpretarse a la luz de lo que establecen los artículos 8, 9 y 10 del convenio, que regulan el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Por tanto, no se puede desglosar, no se puede desligar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos conforme a sus convicciones del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y también el derecho a la libertad de expresión, que es el que regula el artículo 10. Dice además, la expresión "el Estado respetará" al configurar el sistema de enseñanza, dice el Tribunal de Estrasburgo, genera para el Estado una obligación positiva que le ordena a respetar las convicciones de los padres, tanto religiosas como filosóficas, en el conjunto de todo el programa de enseñanza pública. Bueno, cabe citar también los pactos de Nueva York. Estos, los que quienes estén aquí, que hayan estudiado Derecho, saben que son dos tratados internacionales muy importantes, se firman en 1966 y su fin es dar efectividad, dotar de efectividad jurídica a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es más que una declaración. Es muy importante, pero es una declaración sin carácter vinculante. Bien, los pactos de Nueva York son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza en su artículo 18 la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y luego el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo artículo 13 se garantiza el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y por último, este es el último que les voy a citar, me parece muy relevante la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este documento es la Carta de Niza, está incorporada al derecho de la Unión Europea mediante el Tratado de Lisboa. Lo importante de este documento es que es una norma jurídica que es directamente aplicable en España y se puede invocar directamente ante los tribunales españoles. Es decir, no tenemos que ir a ningún organismo internacional a solicitar amparo porque se haya visto violado alguno de los derechos que contiene. Y el artículo 14 de esta Carta de Derechos Fundamentales reconoce el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Y por tanto, también se puede elegir el modelo educativo. Bueno, ahora voy a analizar algunas de las más importantes manifestaciones de este derecho para ver cómo están garantizadas en nuestro ordenamiento jurídico. La primera manifestación que se me ocurre es el derecho de los padres a que sus hijos cursen una enseñanza de religión. ¿Tenemos los padres derecho a que nuestros hijos estudien religión en la escuela, sea pública o sea privada? Bien, este derecho a elegir para los hijos la enseñanza de la religión es un derecho que forma parte del contenido esencial de la libertad religiosa. En España hay una ley orgánica, es la primera ley orgánica que desarrolló un derecho fundamental una vez promulgada la Constitución, que es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Es una ley muy importante en cuyo artículo 2 establece cuál es el contenido el esencial, el que forma parte de la propia esencia de la libertad religiosa. Y en el apartado 1c dice que forma parte de este contenido esencial de la libertad religiosa el derecho de toda persona de recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole y de elegir para sí y para los menores no emancipados o incapacitados que estén bajo su dependencia, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Por tanto, el derecho de elegir una enseñanza religiosa, también dentro de la escuela, forma parte del contenido esencial de la libertad religiosa. Además, dice el artículo 2.3 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la formación religiosa en los centros docentes públicos. Es decir, no está hablando de los centros escolares con ideario católico, sino los centros docentes públicos.
Bien, la inclusión de esta asignatura de religión en el ámbito educativo, en el marco educativo, en los planes de estudio, es perfectamente compatible con el principio de neutralidad del que he hablado antes, que es obligado, siempre que las enseñanzas religiosas, la enseñanza de la religión se imparta con carácter voluntario, es decir, no se imponga de forma obligatoria a los alumnos. De todas formas, permítanme que les dé mi opinión sobre esta cuestión. Si realmente la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, creo que es indiscutible que la dimensión trascendente es un aspecto de la persona que es esencial a la propia persona. Por eso a mí me parece que toda educación que persiga realmente la formación integral del alumno debe garantizar que todos los alumnos tengan una cultura religiosa, es decir, que estudien religión, bien con una orientación formativa confesional, o bien con una orientación formativa no confesional, es decir, cultura religiosa que contribuirá enormemente a su formación integral. Yo les puedo asegurar que en la universidad yo doy clase en los 2 últimos cursos del grado en Derecho y la incultura que tienen los chicos, los alumnos, los que van a ser juristas sobre cuestiones de religiones, incultura absoluta. Yo les hablo de la Santa Sede y no saben qué es la Santa Sede. Lo comentaba antes en un grupito hablando, ¿no? O sea, hay una incultura total. Yo creo que en todo plan de estudios que realmente aspire a que el alumno tenga una formación integral debería incluir también unas enseñanzas religiosas siempre respetuosas con la libertad religiosa. En España está garantizada la enseñanza de la religión de 4 confesiones religiosas y está garantizada mediante acuerdos firmados por una parte con la Iglesia Católica, pero también con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Federación de Comunidades Judías y Comisión Islámica de España. Estas 4 religiones tienen garantizada la enseñanza religiosa en centros públicos y privados concertados siempre y cuando no choque contra el ideario del centro. Es decir, no se podría en un centro católico impartir enseñanza islámica, judía o evangélica, pero sí la enseñanza católica. Y la enseñanza católica también en todos los demás centros. Bien, se configura como un derecho del niño, aunque nadie está obligado a cursarla. Como estamos en una parroquia católica, yo les voy a hablar solamente un poco de la enseñanza de la religión católica. El Estado español firmó con la Iglesia Católica un acuerdo sobre esta cuestión el 3 de enero de 1979. Se llama Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales y tiene categoría de tratado internacional. Está al mismo nivel que los tratados internacionales. En este acuerdo, que está vigente, se establece que en todos los niveles y etapas educativas se garantiza el derecho a que los niños, cuyos padres lo elijan, se garantiza el derecho a recibir enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Esto en el 79 se garantizaba hasta el BUP, lo que entonces era el bachillerato unificado y polivalente incluido. Se excluía el COU. Bien, los profesores son propuestos por la autoridad eclesiástica, aunque son designados obviamente por la administración educativa. Y luego, como es lógico, el currículo, los materiales pedagógicos, libros de texto, etcétera, pues son elegidos por la propia Iglesia, por la jerarquía eclesiástica. En la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que no es una ley nueva, sino que es la LOE con ciertas modificaciones, importantes modificaciones, pero no deja de ser la LOE con modificaciones, no fue una ley nueva, como digo, pues se ha garantizado la inclusión de la religión, de estas 4 religiones que están garantizadas mediante acuerdos, con carácter evaluable, aunque no se determina la carga lectiva, se garantiza el derecho a recibir esta materia en educación primaria. Los alumnos pueden elegir entre religión o valores sociales y cívicos, o pueden elegir las 2. En educación secundaria obligatoria también pueden elegir religión o valores éticos, también pueden elegir las 2, aunque no se garantiza suficientemente en el bachillerato, porque en el bachillerato depende de cómo luego las administraciones educativas, las administraciones autonómicas reorganicen, en sus decretos autonómicos ordenen el plan de estudios, y también dependiendo de los centros puede no quedar garantizada en el bachillerato la enseñanza religiosa. Segunda manifestación posible de este derecho de los padres.
es el derecho a la elección de centro docente para sus hijos. Bueno, en el ejercicio del derecho que tienen los padres de que sus hijos se eduquen conforme a sus convicciones, pues estos deberían poder elegir el colegio para sus hijos. Sin embargo, este derecho no siempre es efectivo, o sea, no siempre en la práctica se puede aplicar, porque aquí es un tema enormemente complejo. Yo no quiero tampoco entretenerme mucho en él, pero es un tema en el que obviamente entran muchos intereses dignos de protección, entran en conflicto. Por una parte, el derecho de los padres; por otra parte, la ratio establecida por ley, es decir, el número de unidades, el número de alumnos que solamente pueden matricularse por unidad escolar; luego también el interés de los menores, de no separar a los hermanos, de no cambiarlos sucesivamente de colegio, etcétera, etcétera. Les puedo asegurar que, pese a que la formulación del derecho de los padres es bien clara, como hemos visto, el desfase que en muchas ocasiones existe entre el número de plazas escolares y el número de candidatos a ocupar esas plazas ha dado lugar a numerosos litigios. En Andalucía, que es quizá la comunidad autónoma donde hay más sentencias, desde el año 2007 al año 2010, al año 2012, mejor dicho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado decenas de sentencias por este motivo, y en casi todas daba la razón a los padres, siempre y cuando el criterio de elección de los padres fuera el ideario del centro, bien el ideario católico o el ideario laico, es decir, que no querían un centro católico. Bien, como digo, el Tribunal Superior de Justicia daba la razón normalmente a los padres porque entendía que frente a un derecho fundamental no podía prevalecer la ratio establecida legalmente. El asunto es que en el año 2012 el Tribunal Supremo dictó una sentencia muy importante, el 30 de marzo, por la que fijó la siguiente doctrina legal. Estableció el Tribunal Supremo que no es posible aumentar la ratio establecida legalmente por vía judicial. Es decir, que si los padres no están de acuerdo con esa norma jurídica, que acudan a los tribunales para impugnar la norma. Pero la norma es muy clara cuando establece un límite de plazas escolares por cada unidad, y no se puede aumentar por vía judicial. Aunque el derecho de los padres es claro y está garantizado constitucionalmente, lo que no se garantiza es el acceso efectivo cuando no hay plazas, porque todos los derechos son limitados y este viene limitado por su propia naturaleza. Bien, en la Comunidad de Madrid sé que tienen un decreto del año 2013 por el cual se estableció como zona única educativa la Comunidad de Madrid y se eliminó la zonificación territorial. No sé si esto habrá facilitado el acceso a los colegios o por lo menos la libre elección. Voy a hacer en tercer lugar una referencia a los colegios de educación diferenciada por sexos, colegios de educación separada. En España los padres no pueden elegir un modelo de educación porque desde el año 1990, en que entró en vigor la LOCSE, se estableció un único modelo educativo, la educación mixta. No es posible, por tanto, elegir la educación separada por sexos, educación diferenciada o educación mixta. El único modelo es educación mixta. Según la información que yo tengo, solamente el 1% de los colegios existentes en España establecen un sistema de educación diferenciada por sexos, un 1%, y ninguno de ellos es público, que yo sepa. Pese a ello, pues desde que se crearon los centros de educación diferenciada, después de la LOCSE, creo que fueron firmando, suscribiendo los conciertos con la Administración, en principio sin problema. Firmaron conciertos educativos sin problema hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica 2-2006, Ley Orgánica de Educación del Gobierno de Zapatero. A partir de ese momento, el artículo 84.3 de la LOE, al regular los criterios de admisión de los alumnos, prohibió la discriminación por razón de sexo. Y entonces, aplicando este precepto, pues muchas administraciones autonómicas rescindieron o no renovaron los conciertos educativos. Esto ocurrió en Andalucía, en Cantabria, en Asturias, en Murcia, bien, en distintas comunidades autónomas. Se acudió a los tribunales y el Tribunal Supremo dictó varias sentencias. Les citaré algunas. Por ejemplo, tengo referencia del 28 de mayo de 2007, 24 de febrero de 2010, 23 de julio de 2012, 24 de julio de 2012, etcétera, etcétera.
En todas ellas, el Tribunal Supremo dio la razón a la Administración autonómica y estableció lo siguiente, decía el Tribunal Supremo: la educación separada por sexos realmente es conforme con la Convención de la UNESCO relativa a la no discriminación en materia educativa, en el ámbito de la enseñanza. Es conforme con la Convención de la UNESCO de 1960, no la contradice. Lo que ocurre es que el artículo 84.3 de la LOE no permite establecer una discriminación por razón de sexo al admitir la matrícula de los alumnos, con lo cual se rescinde, se considera conforme a derecho la rescisión de esos conciertos. Bien, la LOMCE yo creo que ha garantizado suficientemente bien la posibilidad de suscribir conciertos con los colegios de educación diferenciada, y lo hace en el artículo 61.3. La LOMCE establece que siempre y cuando esos colegios, esos centros no vulneren, no conculquen la Convención de la UNESCO relativa a la no discriminación, eliminación de toda forma de discriminación en el ámbito de la enseñanza, se pueden firmar conciertos educativos. Y dice: en ningún caso la elección de educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas. Por tanto, a mí me parece que garantiza el que se puedan seguir suscribiendo estos conciertos educativos, los conciertos educativos. ¿Y qué es lo que dice la Convención de la UNESCO? Pues la Convención de la UNESCO, en su artículo 2, establece que no se considerarán constitutivas de discriminación la creación o mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza, siempre y cuando, separadas por sexos, siempre y cuando los establecimientos establezcan la misma calidad de la enseñanza, la cualificación del profesorado sea similar, los locales donde se van a educar niños y niñas sean similar. Es decir, cuando se trate de instituciones similares, entonces no se considerará discriminatoria. Bien, en cuarto lugar y penúltimo, ya estamos terminando, voy a hacer referencia a la oposición de los padres a que sus hijos cursen una determinada materia por considerarla contraria a sus convicciones. Que yo sepa, en España se ha planteado esta cuestión con respecto a dos tipos de materias. Una se dio en el año 1997, se dio en Cantabria, con relación a un curso de educación sexual, que ahora explicaré brevemente. Y, en segundo lugar, se ha planteado con motivo de la educación para la ciudadanía, que también explicaré brevemente. Bueno, el primer caso se trataba de la negativa de un padre en un colegio de una localidad de Cantabria a que su hija cursara o asistiera a un curso de educación sexual que el profesor de Ciencias Naturales impartía una especie de seminario en su asignatura y que tenía carácter obligatorio. Entonces el padre informó al profesor que su hija no iba a asistir a ese cursillo, esa especie de seminario en el que se iban a utilizar como soporte pedagógico unos materiales que habían sido publicados por la Comunidad de Cantabria. Bien, la niña no asistió. Cuando llegó el momento del examen, el profesor puso distintas preguntas sobre ese cursillo, la niña las dejó en blanco y suspendió. Y entonces el padre recurrió este suspenso, que es un acto administrativo, lo recurrió, llegó el caso hasta el Tribunal Constitucional, que inadmitió el recurso por considerar que no tenía fundamento. Dijo el auto del Tribunal Constitucional, se considera manifiestamente infundado porque se trata de una materia que es objetiva. Y el padre recurrió al Tribunal de Estrasburgo, que en el año 2000 dictó una sentencia, es el caso Jiménez Alonso y Jiménez Merino contra España, en el que también desestimó la demanda del padre, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que se trataba de una materia que no era adoctrinadora, sino que se trataba simplemente de enseñar a la niña en materia de sexualidad humana. Bueno, y el segundo caso, como les digo, es el caso de la educación para la ciudadanía, famosa, que fue implantada en el sistema escolar español con motivo de la Ley Orgánica de Educación
y que estaba concebida como un instrumento pedagógico para formar la conciencia de los menores sobre la base de un referente ético común. Los propios reales decretos por los que se desarrollaban las enseñanzas mínimas establecían que tenía como fin formar la conciencia moral de los niños, ¿no? Bien, muchos padres se opusieron a que sus hijos cursaran esta materia y el instrumento que se utilizó para ello fue la objeción de conciencia, que es la negativa a cumplir una obligación legal por razones de conciencia, que pueden estar apoyadas en una razón ideológica o religiosa. La peculiaridad que presentaba este caso es que la oposición de los padres se hizo en bloque, no contra contenidos concretos, sino contra la configuración normativa en bloque de estas materias, que eran 4 asignaturas, contra su configuración normativa. Bueno, las administraciones autonómicas, en la mayoría de los casos, negaron el derecho a la objeción de conciencia y los padres se vieron obligados a recurrir ante los tribunales. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo. A nosotros nos admitieron algunos recursos en el Tribunal Constitucional, los admitieron a trámite, aunque luego el Tribunal Constitucional no entró a analizar el fondo del asunto, lamentablemente, apoyándose en una falsedad, tengo que decirlo, porque no entró a analizar el asunto, el Tribunal Constitucional apoyándose en que esos niños no estaban cursando, la asignatura no les correspondía cursarla cuando sus padres habían objetado, cosa que era absolutamente falsa. Pero ya no cabía otro recurso. Habíamos recurrido al Tribunal de Estrasburgo en algunos casos y luego dejamos allí la demanda, nos salimos de aquel asunto. Bien, lo que sí quería decirles es que el Tribunal Supremo se pronunció, dictó, no sé si 600 sentencias aproximadamente, Paco llevó, no sé si 370 recursos o algo así, y hubo otro montón de ellos, y se pronunció, las primeras de ellas fueron el 11 de febrero de 2009, no se me olvida porque es la festividad de la Virgen de Lourdes, y por tanto fue un día un tanto nefasto aquel, por cómo estaban argumentadas estas sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo entendió que no cabía la objeción de conciencia, pero sí advirtió ciertas cuestiones. Advirtió que cuando los proyectos educativos incurran en adoctrinamiento, los padres pueden exigir el derecho a la tutela judicial efectiva ante los tribunales contencioso administrativos. Era curioso porque esto era precisamente lo que estaban haciendo los padres. Creían que el sistema educativo incurría en adoctrinamiento y solicitaban la tutela judicial efectiva. Bien, de todas formas, el Tribunal Supremo aclaró que el hecho de que la educación para la ciudadanía fuera ajustada a derecho no autoriza a la administración educativa, ni a los centros, ni a los profesores, para imponer o inculcar, ni siquiera de forma indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales controvertidas, porque sobre estas cuestiones morales se debe tener siempre el prudente distanciamiento. Bueno, y me voy a referir, por último, a las medidas en el ámbito educativo de la Ley de la Comunidad de Madrid, la Ley 3/2016, de 22 de julio, que se llama de protección integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual de la Comunidad de Madrid. Se trata de una ley que podía haberse limitado con este nombre tan largo, a garantizar la no discriminación de las personas que tienen una orientación sexual o una identidad sexual, bien lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual, etcétera, etcétera, etcétera. Podía haberse limitado, como digo, a garantizar la no discriminación de estas personas. No habría hecho falta para eso una ley, sinceramente, tampoco, porque en España está garantizada por otro tipo de normas desde la Constitución la no discriminación de las personas por su orientación sexual. Pero la ley ha ido mucho más allá. Yo les puedo decir que hasta ahora creo que he leído todas las leyes que se han promulgado en las distintas comunidades autónomas sobre protección integral por razón de orientación sexual, y creo que la más ideológica, la más impositiva es la de la Comunidad de Madrid. La que impone una ideología más clara es la de la Comunidad de Madrid y quizá ahora ya también la de Valencia. Bien, de entrada les diré que, seguro que ustedes la conocen mucho mejor que yo, pero me parece que de entrada es muy llamativo que el artículo 4 de la ley establece que esta ley se inspira en los siguientes principios fundamentales. Y dicen que estos principios,
uno de los cuales voy a leer aquí, dice, estos principios regirán la actuación de todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, incluidas en el ámbito de aplicación. Es decir, que regirán la actuación de todas las personas en la Comunidad de Madrid. Se trata de personas físicas o jurídicas o públicas o privadas. Y entre estos principios cita en el apartado primero, letra B, el reconocimiento de la personalidad. ¿Y en qué consiste esto de reconocimiento de la personalidad? Pues lo explica la ley, dice 2 puntos. Dice, toda persona, por tanto, también los menores de edad, no lo dice, pero se sobreentiende porque es toda persona, no dice todo mayor de edad, toda persona tiene derecho a construir una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y orientación sexual. Esta orientación sexual e identidad de género que cada uno defina para sí se considera esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de autodeterminación, dignidad y libertad. Es decir, está partiendo toda la ley, porque esto es uno de los principios que van a regir toda la actuación de las personas, está partiendo de una concepción de la persona, de una antropología y de una concepción de la libertad, la absoluta, desde la absoluta voluntad, que es contraria a la antropología cristiana. Los católicos, los cristianos, sabemos, así lo dice el libro del Génesis, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó y llevamos en nuestro ser la naturaleza de hijos de Dios. Por tanto, estamos partiendo de una antropología que no es compartida por todos. No es una antropología que se pueda imponer a todas las personas, porque hay muchas personas que no partimos de esa antropología y por tanto no se nos puede imponer. Pero además la ley dedica un capítulo, el capítulo 9, que son nada menos que los artículos 29 al 35, 6 artículos, a regular las medidas en el ámbito educativo. Y establece el artículo 29 que la Comunidad de Madrid elaborará una estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad de expresión de género. Y estas medidas se aplicarán, estas medidas que constituyen toda una estrategia integral, se aplicarán en todos los niveles y etapas educativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos. Por tanto, también para los centros educativos que tienen ideario católico. Esta imposición, en concreto a los centros que tienen un ideario como los colegios con ideario católico, vulnera no solamente el artículo 27.3 de la Constitución, sino también el derecho a la libertad religiosa, individual y colectiva, la libertad religiosa de las entidades y de las confesiones religiosas, porque la Ley Orgánica de Libertad Religiosa garantiza a las entidades religiosas, no solo de la Iglesia Católica, a todas las entidades religiosas, la posibilidad de tener su carácter propio, su ideario y su carácter propio. Y por tanto, al imponerse esta educación sobre estas cuestiones que son contrarias a la doctrina de la Iglesia, se puede distorsionar el proyecto educativo del colegio que tenga ideario católico. Además, dice, dentro de los contenidos educativos y planes de estudio, y ya estoy terminando con esto, dice, debe promoverse una aproximación hacia los distintos modelos de familia y la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Bueno, una cosa es que se diga a los niños, mirad, en España está legalizado el matrimonio de esta forma, o sea, hay varios matrimonios que tienen efectos civiles en España, está legalizado de esta forma. Otra cosa es que se les enseñe modelos de familia como modelos a priorísticamente todos ellos igualmente buenos, porque determinadas personas no pensamos de esa forma. Muchas personas no pensamos que todos sean moralmente buenos, por ejemplo. Debe incorporarse además la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid. Esto es un problema porque al ser transversal esta educación, los padres no se pueden oponer a que el niño no curse tal asignatura o tal tema de esta asignatura. Estos contenidos van a ser transversales, es decir, que van a estar diluidos en todo el sistema educativo. Y además se debe incorporar también esta realidad en los cursos y másteres de formación del futuro personal docente. Estas medidas, como digo, conculcan claramente el artículo 27.3 de la Constitución, la libertad religiosa individual y colectiva y la libertad de cátedra. Y además no se contempla en ningún precepto de la ley la posibilidad de objetar, de hacer objeción de conciencia,
ni individual ni institucional. La objeción de conciencia, por su propia naturaleza, la conciencia siempre